Realmente, bueno, es un gusto para nosotros tocar en este lugar tan bello, o sea, un lugar muy especial. La música que hacemos son, bueno, bases electrónicas producidas por Gustavo Sierra, que está aquí a mi lado, y Daniel y yo tocamos guitarras. Es una fusión de diferentes estilos, como el jazz, el bossa nova, también hay funky, y todo lo mezclamos para formar esta música compuesta por nosotros en el 60% del repertorio, que es Toma 3 Music. Gustavo, ¿hace cuánto que están tocando, que están trabajando en esto? El proyecto empezó hace unos 2 años más o menos, cuando nació la idea de Guillo, y bueno, ahí nos sumamos, nos juntamos y nos pusimos a idear las bases, y bueno, ahí salió como la idea general, y bueno, estuvimos produciendo casi 1 año las bases, así que bueno, ya tocamos en varios lados y la idea es seguir sumando bases, digamos. Como decía él, ¿se están presentando? Sí, bueno, sí, nos estamos presentando acá hoy y bueno, como muy contentos de estar en Altagracia, en este lugar tan místico. ¿Qué es lo lindo de este proyecto para ustedes? Lo lindo de este proyecto para nosotros creo que es poder tocar la música que nos gusta. Creo que todo el grupo está basado en eso, en hacer lo que nos gusta, y uno cuando realmente disfruta lo que hace, la gente lo aprecia, ¿no? Creemos que esa es la premisa. Y buscar la calidad en el sonido, muchas cosas que hacen que esta fusión de estas diferentes músicas que comenté anteriormente queden bien, ¿no? Que sean agradables y que puedan acompañar una reunión tan linda como esta, donde uno puede estar conversando y escuchándonos. En otros lugares, por supuesto, nos contratan para estar más en primer plano, pero hoy realmente estamos muy contentos de estar acá, sinceramente. La verdad que, bueno, lo que dice Guillo es así. Es muy lindo compartir lo que a uno le hace bien o le gusta y que a la gente también le gusta y lo aprecia. Entonces, esa parte es la que más nos llena, digamos, ¿no? Poder estar en lugares y brindar nuestra música, digamos. Igual que ellos, por eso congeniamos y somos armónicos, sí, pero bueno, sí, básicamente tocar lo que nos gusta y bueno, que le guste a la gente también, ¿no? Que se sume al proyecto.